Vamos a conocer de cerca a nuestro primer invitado. Bueno, seguramente que sabe mucho de él, pero esta podría ser también su trayectoria. De secretario de un gobernador franquista a Bildu. Pasando por Interview. Esta es la sorprendente trayectoria de una de las personalidades más atípicas del panorama periodístico y político actual. A Antonio Álvarez Solís está claro que el paso del tiempo no le ha hecho perder fuerza, todo lo contrario. Y mientras tanto la sociedad intelectualmente es una mierda. Así que aquí ya no piensa ni Dios. Conferenciante, articulista habitual de Gara, dispuesto a dar caña más que nunca, asegura que no hay que tener miedo a la vanguardia política. ¿Por qué no puedo ser de Abertzale? Si no soy español, nunca me he sentido español, ¿por qué no voy a ser Abertzale? Antonio Álvarez Solís, hoy en Por Fin Viernes. A las 10:31 es un placer recibir a Antonio Álvarez Solís. Antonio, Gabón. Muy buenas noches, ¿qué tal estás? Oye, y permítame que te presente, bueno, ya sabes que está la noche de Halloween, aquí no hay eso de ¿cómo es eso de truco o trato? Nada, aquí tenemos miuras de la opinión, como puede ser la letrada Paloma Zorrilla. Gabón, muy buenas noches. También nos acompaña el senador del PNV, Iñaki Anasagasti. Gabón. Gabón. Y mi colega periodista Arantza Furundarena. Gabón, Arantza. Gabón, buenas también noches. Todos ustedes a través de las redes sociales pueden opinar durante estos próximos minutos. Antonio, decía yo que eres uno de los rostros más conocidos también aquí en Euskadi, de los más queridos. Y llegaste casi ya cuando te habías jubilado, creo que sobre los 72 años. ¿Qué te trajo a Euskadi? ¿Ahora? ¿Has dicho 72? No, cuando llegaste aquí, cuando empezaste a tener un contacto más estrecho. Sí, era muy pequeño, era muy joven. En fin, me llevaba de la mano al colegio. Bueno, ¿por qué he vuelto? He vuelto porque aquí resucito otra vez. Aquí es mi monte de la transfiguración. Me dais ánimo, veo luz, veo calor, en fin, es estupendo. Vivir es eso, es tener esperanza, sin concretar. Sin concretar, esperar algo, reponer las pilas. Algo, sí, esperar algo, por ejemplo, volver a ver a Paloma, Arancha. En fin. Bueno, tú has llegado a decir... ¿Qué decías? A Iñaki no lo nombras. A Iñaki no lo has nombrado. Al final, oye, yo soy del siglo XIX. Primero la señora. No honraremos, bueno, Iñaki lo sabe también. Siglo XXI y declaraciones también siempre contundentes las de Antonio Álvarez Solís. Tú has llegado a decir, si yo me sintiera español, ¿es que no te sientes español? Dices que te sientes más vasco. ¿Esto cómo se entiende, Antonio? Bueno, yo tendría que pensarlo despacio, pero de todas maneras te puedo adelantar algo ya. Dime. Algo, hay que pensarlo mucho. Yo no me siento español porque el español no vivió el siglo XVIII. Fíjate tú, es una de las claves. No es porque yo hubiese nacido en ese siglo. No, nadie lo ha dicho, ni muchísimo menos. Ya te lo explicaré. Vale. Necesitas tiempo entonces para pensar y fundamentar ese reto. Sí, vale. Totalmente. Pues nada, un par de minutos y seguimos aquí en Por Fin Viernes. Y tenemos aquí a Antonio Álvarez Solís, que se había quedado pensando una pregunta que le hacíamos sobre eso tan complejo que es la identidad. Tú siempre has dicho, si yo me sintiera español, yo te preguntaba, si no te sientes español, ¿qué te sientes, Antonio? Mira, la identidad es muy importante, define la vida. Muchas veces preferimos cambiar un régimen político, un régimen económico, para que no nos toquen la identidad. Eso de que la identidad es una cosa que han tanto antropólogos como etnólogos, yo sé, ahora estamos todos globalizados. No, un japonés no soy yo, ni yo soy como un japonés. Ojo, lo cual me lleva a entenderme mejor con él, sabiendo la diferencia. Porque si te meten a todos en el grupo y te amasan, queda lo que queda en el mundo actual, que es un mundo amenazador y bastante idiota. Pero se lleva mucho eso de las marcas, ¿no? Por ejemplo, se habla de la marca España a la hora de vender un concepto, una idea, que yo creo que está un poco devaluada, habida cuenta de todos los casos de corrupción que estamos encontrando. ¿Cómo estamos? ¿Estamos cabreados? ¿Pasamos de todo? ¿Tú cómo te encuentras, Antonio? Mira, en el fondo estamos con un miedo profundísimo, que es distinto del temor. El temor es pensar que va a caerse el avión de uno o te caes al salir de aquí o algo así. No, es un miedo profundo. Es un miedo, por un lado, a irnos del sistema. Porque, claro, han vaciado de valor las palabras si decimos fuera del sistema no se puede estar. Que no, se puede estar fuera del sistema y dentro de otro sistema. Eso da miedo porque es una inseguridad. Incluso cuando una persona está en la oposición, como suele decir, piensa no ser un anticuado,
Una vez dije no sé qué, una cosa, y me dijeron, ¿usted es estalinista? Digo, no, hombre, no sé por qué, pero bueno, quiero decirte, tenemos un miedo tremendo y además hay una cosa tremenda. Nos han destruido los que dirigen globalmente. Nos han destruido la realidad. Por ejemplo, las palabras yo no sé lo que quieren significar ya. Democracia, sí, el gobierno del pueblo por el pueblo, pero ¿cómo? ¿Dónde está el pueblo? ¿Quién es el pueblo? ¿Qué cacho de pueblo soy yo? Eso es muy importante. Eso es vital. Yo me siento cada vez más profundo. Es decir, ayer comía, después de una conferencia en la universidad, y había frente a mí una ventana, en un restaurante muy bonito, y había un vasco, vestido de Popeye, jersey blanco, rayas azules horizontales, y caía el sol entre las hojas. Sol como pactado, despacio. Si hubiese sido en Cataluña, decimos, mira, está pactado el sol. Estaba el sol. Y él parecía que no pensaba algo. Y había un gato al lado. Y apareció una camarera rubia y pequeña, preciosa. Y entonces le dije al que hacía fotos, digo, haz esa foto y titula Euskal Herria. Para ti ese fue el resumen de esa foto. Eso era. En aquel momento no podía ser más Euskal Herria. Y a lo mejor ese marinero no se sentía vasco, aunque estaba allí. No, te voy a decir una cosa. Yo quería hablarte de la identidad, Antonio. Sí. Tú has empezado diciendo, no me siento español. Yo te pregunto, y has hablado de un japonés. No. Y yo te digo, para un japonés tú eres español. Sí, claro. Vale. Y por mucho que tú te sintieras, por ejemplo, japonés, no lo serías jamás. No. Porque naciste en Madrid. Pero quiero decir que... Yo te quiero preguntar una cosa muy concreta. Lo diré. Has dicho que no sientes la nacionalidad. ¿La nacionalidad es un sentimiento o es una circunstancia absolutamente aleatoria y a la que no debería quedar demasiada importancia porque uno no elige dónde nace? No, la nacionalidad es un sentimiento. Es un sentimiento. ¿Ah, sí? Lo que es otra cosa es la ciudadanía. O sea, si yo me siento tailandesa, estoy en mi derecho. No es lo que te sientes. La nacionalidad es lo que tienes que sentirte. Porque si no te quedas sin saber que eres tú misma. Es decir, si naces a bordo de un barco turco bajo bandera turca, yo te diría, tú eres turca, y te reiría, diría yo, turca. No, te falta el roble, te falta la piedra sagrada, te falta el río, faltan muchas cosas que definen al vasco. Es decir, cada vez te das cuenta, y cuando vas envejeciendo, te das cuenta que el idioma, por ejemplo, a mí para ser vasco me falta el euskera. Pero Antonio, ¿qué vasco ni qué nada si hoy se celebra aquí Halloween? Si estamos americanizadísimos, si ya hemos perdido totalmente la identidad. No, lo de estar americanizados, eso es el miedo. Ah. Ese es el miedo, no es el temor, ese es el miedo. Dejo de ser americano, soy yo global, soy demócrata como tengo que ser, soy libre. Claro. Oye, Antonio, dime. Tu personalidad, además es una personalidad en Euskadi muy conocida, muy querida, y muy respetada, y muy leída, pero me recuerda un poco, salvando las distancias, a José Bergamín. Sí. José Bergamín... Perdón, digo sí porque Sí, ¿no? Es un elogio. Está enterrado en Hondarribia, y además era un personaje de las letras y un pensador, ¿no? Y al final juró de su españolidad y quiso, bueno, pues vivir en Euskadi, ¿no? Pero fíjate... ¿Qué comparación puede haber entre tu persona y José Bergamín? Y si tú crees que aparte de una identidad puede haber varias identidades en una sola persona. Es decir, tú puedes ser europeo, puedes ser vasco, puedes ser español, puedes ser, no sé qué, marciano, ¿no? No, hay una que es... la personalidad, de alguna manera, es el mito. Y el mito es la única realidad profunda que tenemos. Es decir, yo me acuerdo que cuando Bergamín fui a verlo a su palomar en la Plaza Mayor de Madrid, salió una persona del garito al lado porque vivía una... Y me dijo, el señor Bergamín se ha ido al País Vasco. Pregunté y me dijeron, está en Hondarribia. Me dieron el teléfono y le llamé. Y bueno, con esa alegría de... Siempre fue mi maestro en tantas cosas. Le dije muy alegre, Pepe, ¿qué haces ahí? Y me dijo, he venido a morir a tierra liberada. Claro, ojo, no es que aparte que se sentía también vasco, profundamente vasco, pero también ahí había la circunstancia porque Bergamín no sentía miedo. Has hablado del miedo y lo has unido, por ejemplo, a América, a un contexto, a un momento en el que nos encontramos, hablando de identidad, pero también en este contexto, en este momento de crisis, de corrupción, ¿qué nos mantiene paralizados, Antonio? Nos mantienen paralizados sencillamente porque no tenemos plano para el futuro. Tenemos revueltas.
los chicos, aquí hay chicos muy jóvenes, salen a la calle, tenemos una huelga, se hacen versos, muy bien. Es mayo del 68. Es eso, mayo del 68, que no era una revolución, era una revuelta. Era además una justificación para que uno le diese la llave de casa, volver a las 7 de la mañana, y cuando la madre decía, ¿de dónde vienes?, decían, de la revolución. Bueno, mucho lo simplificas, claro, aquello había que dejarlo, había que dejarlo. No, pero quiero decirte, te sientes revolucionario en cuanto entra la paz en tu alma. Es curioso, la revolución es contraria completamente a la revuelta. La revolución es que tienes plano. Y yo les digo a los jóvenes, cuando protestéis, tenéis que uniros todos y decir, y el día que salgamos de la trinchera, que el teniente inglés, como las películas, toque el pito en la guerra del 14 y tengamos que salir de la trinchera, si no llevamos plano, ¿qué haces? Aunque derrotes al enemigo, ¿qué haces si no tienes plano? ¿Cuál es el límite? ¿Cuál es la meta final? Bueno, vamos a hablar de Cataluña también. Paloma. Pues claro que vamos a hablar de Cataluña, aprovechando que Antonio estuvo mucho tiempo en Cataluña, que es una zona que conoce muy bien, y hablando del miedo, uno de los miedos que tenemos los ciudadanos es a que nos saqueen el bolsillo. Como Antonio además es jurista de formación, ¿cómo entiendes, Antonio, cómo no entiendes que los Pujol, que bueno, con todo lo que se está destapando, no han pisado todavía la cárcel, ni siquiera de forma cautelar? ¿Se entiende? No, no lo entiendo, porque hay una cosa que no entiendo. Cuando yo estaba allí, fueron 50 años, pero bueno, dejemos Franco aparte desde el momento desde el 78, vamos, la Constitución. Todos sabíamos lo que estaba pasando. ¿Por qué no actuó ningún poder público? ¿Por qué no habló nadie? Es decir, a Maragall, cuando decía, el problema que tienen ustedes es el 3%. Pero eso fue muy reciente, eso no fue en el... Sí, pero lo dijo en el Parlamento. Lo dijo en el Pero Parlamento, cuando sí. yo hablaba con Pascual Maragall, que era un joven aspirante, bueno, después alcalde, o sea, antes ya, cuando era del PSC y tal, y cuando hablaba, él me hablaba de esto ya, de estas cosas. Tú entonces a los Pujol ya los creías corruptos. Yo también he vivido en Barcelona Creía 15 la años y sí corrupción se que oía, había. sí había un run run. También había un run run de Urdangarín, Por ejemplo, pero bueno. cuando se cae en vertical Banca Catalana, todo el mundo se pregunta qué pasa. No basta con esa frase de que el catalán es un buen comerciante y un mal banquero, decían siempre. Decían, en cambio, el vasco desde Madrid, que siempre se define todo, decían que el vasco era un buen financiero y un mal comerciante, lo cual también no es verdad. Pero bueno, eso es igual. Se sabía entonces, nadie habló de ello. Nadie lo decía, había como... ¿Una omertá? Es decir, sí, pero era una sensación de que aquello era lo que correspondía, de alguna manera decían, bueno, esto es el sistema, porque es muy difícil batallar contra la corrupción, ¿eh? Si mañana viene un predicador evangélico y convierte a todos los banqueros y se confiesan y comulgan y confiesan y sigue el mismo sistema, corrompen primero al monje, después a la iglesia, después... Es decir, la corrupción es la fase final de un sistema siempre. Y estamos en la fase final de este sistema. Sí, hay que leer el derecho, hay que leer la historia de Roma, que es la única entera que tenemos en el mundo. Y es clavado. Hombre, Pujol no está. Pero no está por muy poco, ¿eh? Entonces esperamos que vengan los bárbaros, Antonio. Oye, pero, oye, esperamos que Antonio, vengan los bárbaros. No, ya están. Ya están los bárbaros. Hombre, los ejércitos, fíjate que están formados muchas veces. El ejército era sagrado, había que formarlo con gente nacional, porque era la máxima confianza. Hoy el ejército vas y ves un moro, tal, y además, bueno, perfectos soldados, a sueldo, en fin. Pero Antonio, Jesucristo tuvo un granuja en su cuadrilla. ¿Qué? Jesucristo, que tuvo un granuja en su cuadrilla, ¿no? Judas, ¿no? Sí. Fíjate, y tenía buena información Jesucristo, ¿no? Bueno, ¿O no? Anda, Iñaki, que... claro. Bueno, y sin embargo Pero pasa bueno, en la condición humana. ¿Tú no qué es condición humana? Lo que hay que hacer es poner las cortapisas y poner los controles para que eso no ocurra. No, pero ojo, la condición humana nada más que tiene dos bases para mí. Y en eso soy, venga, vamos a poner un poco paño al púlpito, platónico. Es decir, decía un teólogo que lo único que se aproximaba a la existencia de Dios es que nacemos con algo inexplicable, que es afán de libertad y esperanza. Que no es esperar cosas concretas, es esperanza, esperar, ver luz. Entonces,
no basta solo con acabar con los corruptos y mandarlos al cárcel, porque además ya tienes una base para que se corrompan los carceleros. ¿Y cuál es la esperanza entonces? Si no pasa únicamente por que estén entre rejas. Por eso digo, la esperanza es ir fabricando un nuevo modelo de vida. Pero un nuevo modelo de vida desde los cimientos, no ir tapando goteras. Oye, Antonio, a ti, hablando de Cataluña, por traerlo al País Vasco, todo esto, a ti, a traerlo a Euskadi, ¿a ti no te sorprende un poco que con la que está cayendo en Cataluña, que con el reciente referéndum en Escocia, en Euskadi, justo en este momento, no se ha ya destapado todavía así la caja de la independencia por parte de los políticos, que gobiernan, que estén como ralentizando un poco todo esto? ¿Es una cuestión de estrategia? Yo creo que también es una cuestión de firmeza, de que el vasco tiene menos miedo. Sabe que es vasco. Y los demás nos empezamos a dejar comer la cabeza en Cataluña. Eso es un estereotipo, Antonio. No, hablo en general. Oye, yo lo de los vascos lo veo claro por una cosa. Vosotros estáis nadando en el agua y sois los vascos, pero yo estoy en la orilla viéndoos nadar. Pero y claro, Antonio, tú le conoces a Lehendakari Ibarretxe. Lehendakari Ibarretxe lo hizo mucho antes que lo que está haciendo Artur Mas. Por tanto, pero ahora no es ese. No. Creí que ibas a decir es a la partitura. Que tenemos encima los vascos una lupa puesta así, buscándonos las cosquillas. Porque si te fijas, y cuando se habla de corrupción, pues se habla de aquí, de allá y tal, pero de aquí no se habla nada. Bueno, espera, que puede salir cualquier momento. No, pero parece que la gente está deseando que salga. No, yo lo que me quejo, Iñaki, es de que eso, que era el dominio particular. Claro, tú imagínate que se encuentre un niño por el pasillo con su madre y diga, ¡caramba, mi madre! Dice, oye, chico, que lleva 7 años ya con la madre, ya es hora de conocerla. Es decir, lo grave es que nadie conocía nada y todo el mundo lo sabía. Pues no sería que era más eso un de régimen, conocer y saber también sabes sistema. Que es distinto, porque conocer a una señora es un sentido bíblico y agradable. Y saberla es otra cosa, cuesta más trabajo. ¿Tú qué crees que piensan Rajoy y todos sus colegas cuando escuchan misa, por ejemplo? No piensan. ¿No piensan? No piensan. Piden perdón únicamente ahí frente al altar. No, porque el proceso... Ojo, España tiene un problema grave. A España le falta maquinaria intelectual. España no vivió el siglo XVIII de la Ilustración. Los pocos ilustrados que teníamos, muchos de ellos vascos o asturianos o tal, los metieron en la cárcel. España es berroqueña, no aprovechó nunca, no hizo nunca ninguna revolución que han hecho los europeos, ni para formar la nación. Por eso la nación la formaron de repente con una Castilla, que era el pueblo más nuevo de lo que después fue España, porque antes fue Galicia, Asturias, Portugal, Cataluña, Valencia. Sé que Castilla llegó al final, y ojo, y la lengua castellana está poblada de verbos euskeras, la primera parte de la lengua castellana. O sea que, no sé... Pero pedirán perdón. Es decir, volviendo a la historia de la corrupción, todo lo que nos está salpicando últimamente, ¿tú crees que Rajoy o los dirigentes del Partido Popular, cuando van a misa, tú, por ejemplo, creo que eres creyente, además, ¿tú crees que piden perdón en la misa del domingo? Porque los estamos escuchando mucho últimamente pedir perdón ante los medios de comunicación. Mira, yo creo que la católica más importante que tienen es la Cospedal. Es decir, es una iglesia con peineta y mantilla. Que no van a pedir nada. Van a ponerle la peineta y la mantilla a la Virgen, que está allí quieta, y de repente le ponen esas cosas tan raras en la cabeza. Y no lo digo como una ironía, ¿no? Lo digo hay ministros que dicen lo del paro y se refieren a la Virgen de pensar. Me decía una vez un dirigente político vasco, que tú conoces, pero no soy autorizado para su nombre, y soy periodista que respeto esas cosas profundamente. Me dijo, de cada 10 españoles, 1 piensa y 9 embisten. Fíjate que el significado de España son los toros de guisando, que además ni siquiera se han parado a pensar que son carneros, pero sí son de granito. Esto es el problema, porque cuando te dicen eso, ¿no? Yo, como soy de Huelva, también tengo que votar lo de Cataluña, ¿no? Si usted no está en problema. Pero, Antonio, la pregunta que te hacía yo respecto al catolicismo, no somos calvinistas, somos católicos, y aquí lo que decía Carmen Romero, la esposa de Felipe González, ustedes los vascos son tan católicos, pecan y luego se confiesan y ya está. Sí. Y entonces iba un poco por ahí. ¿Tú no crees que ahora venía un poco diciendo, oiga, mire, aquí no pasa nada, lo importante es dónde está el cepillo?
el No, cepillo. pero eso es Y otra cosa es el golpe en el pecho y daros fraternalmente la paz. Luego viene el Y luego propósito de la viene- enmienda. Sí, hombre, examen de conciencia. Bueno, la enmienda no El propósito de la enmienda no sé si hay. No, mejor no enmendar. Últimamente, Pero habrá juicio final. ¿Y habrá infierno? No hay juicio. ¿O no habrá tampoco. infierno? igual prescriben el juicio ¿Tú final. crees en el infierno a estas alturas? Yo soy cristiano, no soy católico, o sea, antes yo soy del Bueno, zapato. Antonio, sí, esperemos no sé que si- no hay justicia humana, que haya justicia divina. ¿Qué? Que si al menos no hay justicia humana, esperemos que haya justicia divina. Justicia divina no sabremos, pero sí justicia mediática, es la que muchas veces suelen criticar los políticos, Sí. pero bien que se afanan ir ante los medios de comunicación a pedir perdón. Y si no, vean. Es que estamos ante una trama de corrupción para aprovecharse del Partido Popular. Defiendo lo que creo que es un derecho de cualquiera, que es esa presunción de inocencia. Yo estoy tranquilo, lo dije hace muchos meses. La contabilidad del Partido Popular es única y es clara, transparente, limpia y sometida al Tribunal de Cuentas. Que no había ninguna trama de financiación irregular del Partido Popular. En el Partido Popular no hay sobresueldos. En el Partido Popular hay sueldos. Si alguna vez tengo conocimiento de irregularidades o de conductas impropias que afecten a militantes de nuestro partido, no me temblará la mano. No hay nada que ocultar, nada. Yo destapé la trama Gürtel. Sí. Lamento profundamente la situación creada y en nombre del Partido Popular quiero pedir disculpas a todos los españoles por haber situado en puestos de los que no eran dignos a quienes en apariencia han abusado de ellos. Y por eso quiero pedir perdón a los madrileños por ese error. Ay, esto dicen, Iñaki, que es la fórmula Borbón, aquello de me he equivocado, pido perdón y no volverá a ocurrir. Sí. Pero... Y ahí acaba todo. No, No hay que abdicar ni dimitir. Pero porque hay una opinión pública, porque hay unos medios de comunicación, porque hay partidos políticos que quieren y que no pasa factura. Pero fíjate, el rey Juan Carlos abdicó hace 3 meses, ¿no? Sí. ¿No te parece que hace como 3 años que abdicó? Y que han pasado la página inmediatamente, hicieron una abdicación express, inmediatamente la aforaron porque tenían miedo de que le pudieran... Y fíjate, ¿no? Se descubrió una cuenta en Suiza de don Juan de Borbón, no pasa absolutamente Además, nada, hay ¿no? una seguridad siempre. Pero que claro, cuando el pescado se pudre por la cabeza. Sí. Y claro, hemos tenido durante 35 años pues un señor pues muy corrupto, ¿no? Y eso yo creo que ha impregnado también la acción política del partidismo español en general. ¿No lo crees? Pero bueno, así? piensa una cosa, que los Borbones tienen una trampa. Los Borbones no son muchos, es uno solo hay un Borbón. Lo que pasa es que se sucede a sí mismo muy deprisa. Los Borbones siempre han sido eso, ¿no? Es decir, no son una realidad, son una propuesta de juego. Prueba de ello que ahí tienes que todos los Borbones que tienen hijos ilegítimos, a todos les salen igual, que todos los Borbones salen igual, los ilegítimos también, no lo pueden ocultar tampoco, es lo único que podían ocultar y no lo ocultan. No, si para mí el problema es sencillamente que nosotros lo sabemos, pero que es el miedo tremendo que tenemos en el fondo. Es decir, si le pegamos, ayer me lo dijo uno en una conferencia, y si le damos una patada a todo, ¿qué pasa? Digo, pues que hay que coger los trozos del suelo y volver a construir con ellos. ¿Qué quiere usted que pase? Hay un miedo, Iñaki, tremendo. Es decir, el monarquismo de la España, dejo parte, por lo tanto, dejo a Euskadi, a Euskal Herria, o Euskadi, perdón, en este caso, dejo a Cataluña, incluso algo a Galicia, que, por cierto, el presidente podía haber dicho... emplear, ya que hace gallegadas de baja intensidad como esta, Gallegadas de baja intensidad. No nos enteramos, no sé lo que pasó y tal. Hombre, diga usted la disculpa gallega, que es ¿ves? Para eso sirve la identidad. Decir, oiga, siguen robando, y el gallego diría, un buen gallego dicen, depende. O contestaría con una Depende. pregunta. Y eso es lo que tenía que decir el presidente, depende. Él lo sabe perfectamente. Él sabe que está metido en esto. Él sabe que ha llegado a la presidencia dando unas vueltas rarísimas a la historia. Porque a Aznar no le gustaba nada a este presidente. Pero claro, ahora ya están enredados todos y dice, ¿cómo me entere? Pero bueno, oiga, ¿cuándo se va a enterar usted? Pero si ya están saliendo de la cárcel porque han cumplido la condena. ¿Sabes cuándo se va a enterar? Cuando escriba sus memorias se va a enterar. Cuando escriba sus memorias se va a enterar. Pero
Yo te quería preguntar... Sí, hemos tenido, debe ser porque es Halloween, alguna psicofonía planeando por este Yo te estudio. quería preguntar una cosa, Antonio. Habéis hablado de la monarquía. Sí. Yo sé que tú defiendes la República como un sistema que puede acabar con toda esta corrupción política. Y yo te pregunto, ¿estás seguro? ¿A quién pondrías tú de presidente de la República cuando tenemos unos políticos que cuando tocan poder, cuando tocan el pelo del poder, Mira, ves cómo se comportan, que hay tanta corrupción en los partidos? Se hundió por sobrecarga de monárquicos. Para empezar ya en la Junta de San Sebastián. Los Alcalá Zamora, los otros, claro, que habían sido traidores a la monarquía y después fueron traidores a la República también, la mayoría de ellos. A mí la República no es que sea un sistema, porque a lo mejor la República en Finlandia, hay una república, o una república en Inglaterra no funcionaría, porque Inglaterra no es una democracia, Inglaterra es un sistema que es distinto. No es que sean libres para pensar, es que están de acuerdo todos en pensar lo mismo bajo la dirección de la Iglesia anglicana. Y entonces hay caballeros, hay golfos, pero los golfos saben que son golfos, los caballeros saben que son caballeros, y hacen pruebas como aquella de beber ginebra con agua se emborrachan, whisky con agua se emborrachan, vino con agua se emborrachan, y realmente lo que hay que suprimir es el agua. Bueno, pues esto es Inglaterra. Bueno.